Y bueno, vamos con nuestra queridísima amiga Aiko Benítez de Hidroponía, porque hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. ¿A quién le gustan los hongos, las setas? ¿A quién le encantaría tener en su casa una producción de hongos y poderlos comer todo el año? Yo creo que a todo mundo. Y no ha de ser muy complicado, pero tampoco es tan fácil. Tenemos que saber ciertas cosas. Fíjense que los hongos están relacionados con los mohos y las levaduras. Igual que la levadura que utilizamos los reposteros o los panaderos o los cocineros para hacer un pan, pues son hongos. Pero de los hongos que vamos a hablar ahora son muy diferentes. Son estos hongos comestibles tipo champiñón, tipo setas, tipo shiitake, que utilizamos en la cocina y que podemos hacer desde platillos vegetarianos, veganos o carnívoros también, adicionándole este tipo de hongos. Hay desde los muy caros como las trufas o hasta los comunes y corrientes que no por eso son malos como los champiñones. ¿Qué les parece si me acompañan con Aiko Benítez vía telefónica, que está con nosotros también un poquito resfriada, como que es la época? Vamos con ella. Aiko, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Leti, ¿qué tal? Pues saludos a todos, un poquito malita, pero yo veo que tú ya estás mejor y ya te escuchamos mejor, qué gusto. Gracias, Aiko. También a mí me da mucho gusto verte y cuídate para que no caigas igual que tu servilleta, ¿eh? Ay, sí, no, y con estas lluviecitas, no, pero bueno. Un saludo a todos nuestros radioescuchas que ya te extrañábamos. Gracias. Oye, pero estaban en excelentes manos, ¿eh? Ah, claro, eso sí. Estuvimos allá al pendiente de todos los programas, aunque no estabas tú. Muchísimas gracias. Eso no sabes cómo me confortó siempre saber que, bueno, estábamos todos en las mejores manos. Yo también los escuchaba con mucho cariño. Aiko, cuando hablamos de hongos y que sabemos, porque lo hemos visto y cuando éramos chicos, o los que son chicos, y de repente ven en un árbol, sobre todo que hay muchas hojas cuando van de día de campo, y vemos que crecen hongos, no siempre comestibles, pero a veces como unas tortotas que se dan ahí al pie del árbol. A veces los vemos blancos, otras veces como amarillos, algunas veces hasta muy oscuros, y no los conocemos, no sabemos. Tienes que tener un ojo experto para saber si te los puedes comer o no. Pero en el caso, cuando los queremos hacer nosotros y tener la hidroponía trabajando a nuestro favor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos guiarías o qué nos tendrías que decir para empezar? Y no solamente tener una buena cosecha, sino también seguir cultivándolos para tener todo el año, porque no sé si sea perenne o solamente sea por algunas etapas. Ok, mira, como todos hemos ido hablando de la hidroponía, efectivamente la producción de hongos se puede considerar un proceso hidropónico, ya que está en un sustrato inerte, o sea, crece, es como hemos hablado el proceso de la germinación de cualquier planta o de cualquier hortaliza. Entonces, el proceso de hongos también es muy similar y podemos integrarlo a los procesos hidropónicos. Como dices, hay muchos hongos que vemos que crecen en el área silvestre y que no sabemos si son comestibles o no. Hay millones de variedades y de especies de hongos y bueno, hay que tener cuidado. Específicamente los que encontramos en el supermercado, que son los champiñones, ya sea los blancos que todos conocemos, el cremini o el portobello, bueno, se pueden consumir y son bastante seguros. Y al igual que las setas, que son como las setas, la ostra, la seta blanca, que es la más conocida, que ahora en la cocina se utiliza mucho, y la seta que sería también el hongo shiitake, que es un hongo chino que tiene muchas propiedades y que pueden ayudarnos a curar el cáncer o a prevenir el cáncer. Entonces hay que tener siempre, nosotros cuando hablamos de este tipo de hongos, muy conscientes, nadie es experto ni puede ir caminando y encontrar hongos y decir, este se puede comer, este no se puede comer. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ahora también hay ya las actividades de ecoturismo que te pueden llevar a ver hongos silvestres y a recolectar, pero van con un guía y van con un experto de hongos. Sí. Ahora, es que tú nos has mencionado varios hongos, por ejemplo,
están las morillas también, estas como cuníferas que tienen como si fueran unos pinitos, que también son muy caros, que se encuentran secos y uno los puede hidratar para comérselos y todo. Cuando nosotros estamos hablando de hidroponía, ¿se puede hacer cualquier tipo de hongo o solamente, creo que lo mencionaste, pero igual te lo vuelvo a preguntar, solamente las setas o pudiéramos hacer cualquier tipo de champiñón, de seta, podría ser cualquiera? Sí, se puede hacer cualquiera. Nada más, sí quiero comentarle las diferencias de producción entre un hongo seta y un champiñón. Ok. Porque, bueno, en los champiñones se hace un proceso de composta para hacer en el sustrato que pueda de ahí crecer y darle todo lo necesario para el hongo, bueno, para el champiñón. Sí. En este caso, lo que necesitamos es tener la semillita o la espora donde va a empezar a crecer, y el champiñón se lleva un proceso de composta que llevan algunos estiércol, o se tiene que integrar materia en descomposición, ¿verdad? Porque es. En este caso los champiñones o los hongos por lo regular crecen precisamente en este suelo, en este medio oscuro, muy húmedo, en cierta manera de descomposición, que no es porque sea malo, sino que es una forma en donde ellos crecen naturalmente. Por eso hablamos de que hay comestibles, no comestibles e incluso venenosos, como tú también lo mencionabas hace un momentito. Y luego, pues esta simbiosis también de algunos que se ayudan a crecer mutuamente y otros que pues te roban toda la energía. O también, en el caso de la hidroponía, se puede dar que se lleguen a presentar parásitos en la producción. Sí, por lo tanto hay que tener cuidado cuando se hacen los procesos para producir. Entonces, si quieren, en un momento más hablamos del proceso de producción, y nada más quiero aclararles que la seta como tal, que sería el shiitake o la seta de ostra blanca, la que conocemos, sí se puede hacer totalmente inocua, esto quiere decir limpia, y no vamos a llevar ninguna composta ni de desecho animal ni de desecho vegetal. O sea, súper, wow, muchísimo mejor. Vamos a ir a un corte. ¿Nos aguantas en la línea, claro, querida Iko? Ok, vamos a ir a un corte, queridos amigos. Ya ven, ya me hacía falta, ya se me está calentando la voz. Ya puedo hablar mejor. Vamos a un corte y regresamos con este interesantísimo tema que Iko nos está diciendo. ¿Qué tal que salgamos todas unas expertas y expertos y tengamos en unas pocas semanas nuestros hongos shiitake ya en casa? Volvemos. 5:34 hora del centro, estamos de regreso. Ana María Ávila, Ana, muchísimas gracias, igual para mí es un gusto saber que están ahí. Puedes conseguir la tapioca en los supermercados, obviamente más cara, y la puedes conseguir en las tiendas cerealistas donde te venden los chiles secos, todo esto. La puedes conseguir, hay de dos tamaños, una que es muy pequeñita y una que es más grande. En las tiendas orientales también venden tapioca, pero que es más grande, no la compren. Ya la compré yo para prepararla y no me dio buen resultado. No sé cómo la utilicen exactamente. Me imagino que esa es más bien para salado, pero para dulce, para este postre que yo les di, no me funcionó, Y la tengo en casa, se las iba a traer de hecho, pero con tanta cosa que traía hoy no alcancé. Se las traigo si quieren mañana para enseñárselas. No, compren la tapioca normal, común y corriente. Lore, ¿me puedes dar la receta de arroz con leche? Con mucho gusto, en la primera oportunidad, mi chiquita, con mucho gusto te la vamos a compartir. Y bueno, vamos a seguir platicando. José, muchas gracias por tu llamada también. Vamos a seguir platicando con nuestra querida Iko de hidroponía y estamos hablando de cómo poder tener una producción de setas en casa con este método tan fantástico que es la hidroponía. Iko, ¿estás ahí? Sí, Leti, aquí sigo. Pues te dejo los micrófonos. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Estábamos hablando anteriormente que, bueno, los champiñones se necesitan un sustrato que sería un suelo para crecer, que serían compostas y que agregan estiércol. En el caso de los hongos setas o de ostra, que es el blanco que conocemos y es muy versátil para prepararlo o consumirlo, necesitan un sustrato de paja, o sería en este caso lo que podemos conocer o muy fácil podemos adquirir aquí, sería rastrojo de la temporada anterior de producción de maíz, de trigo,
¿Por qué? Porque necesitamos que sea paja, que esté seco. Okay. Y al igual que los hongos shiitakes hablábamos que tiene más propiedades y que son propiedades curativas y muy benéficas, también se pueden producir ya sea en paja o en sustratos de acerrín. Y algo muy interesante, Leti, que también puede ser hasta decorativo, se pueden producir en troncos o en leños que podamos conseguir. Nada más tenemos que cortarlos, o alguno que ya tengamos ahí cortado y seco, y ahí en esos podemos trabajar también. Okay. Entonces, como ves, son materiales que a lo mejor no podemos ir a comprar a la vuelta de la esquina, pero son a lo mejor muy fáciles de conseguir, ¿no? Pero con ustedes sí los podemos conseguir. Sí, así es. Okay. Los podemos conseguir, y después, bueno, vamos a hablar en el caso especial de la ostra o del hongo shiitake. Shiitake, que serían los dos que más tienen beneficios y que los que podemos consumir o producir de una forma limpia. Vamos a necesitar, obviamente los hongos crecen de una espora. Para poder crear una semilla y nosotros poderla trabajar, la tecnología y todo ha crecido y hemos encontrado ya formas de hacerlo, que es integrarla por ejemplo, en el grano del trigo. Se pueden hacer las semillas. Entonces, esto es un proceso que se hace en laboratorio, pero bueno, también con nosotros lo pueden conseguir y se puede producir todo el año. Por eso ahora podemos consumir estos hongos todo el año, porque ya nos apoyamos de procesos que son un poco en laboratorio o procesos no tanto químicos, pero sí, con tecnología para que podamos producirlos. Claro. Entonces, con esta espora se va a inocular una semillita de trigo, que puede ser arroz o se puede hacer en otros cereales, pero lo ideal es el trigo. Ya en mucho tiempo y muchas opciones hemos comprobado que eso es lo mejor. Okay. Entonces este proceso se va a llevar en laboratorio. Según la semilla, por ejemplo, el del shiitake puede tardar más, y según el experto que lo haga, pero pueden ser de 3 a 6 meses en tardar ya lista para poderla sembrar. Y el de Pleurotus, que es la seta blanca, se puede hacer en semanas. Estamos hablando a lo mejor 3 a 4 semanas máximo. Y entonces se pide al laboratorio y eso nos lo dan. Que de hecho son laboratorios muy buenos y con personal muy capacitado, muy preparado. Uh-huh. Así es. Entonces, ya que tengamos, lo más complicado sería eso, pero bueno, lo podemos conseguir. Y hasta, hay muchos tutoriales en internet que nos pueden decir cómo hacerlo, pero no nos arriesguemos porque ya estamos tratando de hacerlo más limpio y el proceso completo, ¿no? Claro. Entonces podemos obtener eso. Después, para hacer el sustrato, que es la paja, sería un rastrojo, que es donde, para a lo mejor las personas que no lo distinguen, sería el rastrojo, es todo lo que sale de la producción de maíz o de trigo, de algún cereal, y todo lo que se muele y que no se utiliza o que después se deja secar. Entonces, este rastrojo se lleva a un proceso de desinfección, o sea, lo vamos a pasteurizar. Sí. Para hacer este trabajo hay que tener todo listo ya y obviamente trabajarlo con guantes, con cubrebocas. ¿Por qué? Porque tenemos unas esporas listas para producir y que nos infecten de buena forma para poderse reproducir el sustrato. Por lo tanto, si nosotros lo infectamos con otra espora o hasta con nuestra saliva, sí, corremos el riesgo de que no sea totalmente limpio. Sí. Entonces, esto es un proceso, se hace de hecho inocuo, de cualquier forma súper inocuo. Así es, y se puede hacer de hecho en el cuarto de una casa que esté muy bien lavado y desinfectado, mesas, puedes poner vasos lavables, puede ser unas bolsas de plástico para tener todo súper limpio y desinfectar. Para desinfectar podemos utilizar alcohol, nos podemos desinfectar muy bien las manos y todo y utilizar guantes para mover esto. Entonces vamos a llevar un proceso de pasteurización como se lleva la leche. Se va a poner a hervir la paja y se va a dejar ahí hasta que llegue a temperaturas bastante altas. Después la vamos a sacar con mucho cuidado sin quemarnos y nosotros empezar ahora sí a mover, por eso tenemos que estar desinfectadas para empezar a mover y que se empiece a enfriar. Ya que después llevarla al proceso como de la pasteurización, de una alta temperatura a una muy baja para sí, poder matar todo lo malo, ¿no? Y esto se hace rápidamente, ¿verdad? Así es, no podemos tardarnos mucho y hay que estar con termómetros ahí a la mano para estar midiendo cómo va nuestra temperatura, porque tampoco queremos
que llegue a un proceso muy muy frío, que en realidad es muy complicado porque si lo hacemos en un cuarto oscuro o en un cuarto cerrado, pues vamos a tardar un poco más en enfriar el sustrato. Sí. Después vamos a pesar nuestro micelio ya listo, o sea la semilla, se le llama micelio a la semilla ya lista con la espora, y de ahí vamos a tomar y se puede hacer en bolsas de plástico, ya sean negras o transparentes. No hay ningún problema. La transparente nos sirve para poder ir viendo cómo va el proceso y cómo lo tenemos. Y la negra nos va a ayudar para tener, obviamente, el proceso de germinación que queremos tener, que ya hemos hablado de esto antes, que la germinación, recordamos, que necesita para activar la semilla o para que crezca de la semilla algo, temperatura, humedad y obviamente que esté tapado, ¿no? Claro. Calor. Entonces, puede ser bolsa transparente o bolsa negra. Oye, Aiko, ¿sí? Te interrumpo. Claro. Estos procesos que son tan interesantes y hay que decirlo, complejos cuando no estamos tan inmiscuidos en esto, pues valdría la pena estudiarlo si es que nosotros no lo queremos hacer. Y tengo entendido que ustedes van a tener ya el 11 de octubre un taller. ¿Nos puedes dar información porque nos queda un minutito? Ay, claro. Porfa. Sí. Bueno, vamos a tener este sábado y domingo un curso taller donde les vamos a explicar todas las variedades de hongos comestibles, las no comestibles, se les va a dar también una guía de cómo producir sus hongos en casa y después un recetario también porque hablamos de que tiene muchas propiedades y que lo podemos utilizar de diferentes formas. Y el domingo se va a hacer la práctica y cada persona que está en el curso, cada participante, sale con su bolsa, que ahí vamos a hacer la práctica, vamos a enfriar la paja, vamos a hacer todo esto con su bolsa lista para producir. O sea, paso a paso. Así es, y una bolsa, quiero comentarlo para que la gente sepa, una bolsa de 5 kilos ya con el sustrato y aproximadamente 250 gramos de micelio nos va a producir en un periodo de 15 a un mes casi 5 a 6 kilos de hongos. ¡Wow! ¡Wow! Pues es muchísimo, porque si estamos hablando en vale la pena, queridos amigos, que aprovechen esta oportunidad, sobre todo que se comuniquen con Aiko, le digan que le escucharon en Casa con Leti en Radio Mujer y que aprendan, porque creo que es una oportunidad maravillosa. Lo que Aiko nos pueda comentar ahorita no es nada de lo que ustedes pueden aprender cuando lo están viviendo. Aiko, ¿dónde te pueden buscar si nos das la página web y el teléfono? Bueno, nuestra página es www.hidroponiagdl.com y los teléfonos son 1611-5016 y el celular es 33 14 43 32 37 y recordarles que así como hemos tenido, de hecho en este curso de hidroponía hemos tenido a Radio Escuchas de Casa con Leti, les damos su descuento, por favor comuníquense con nosotros, es importante que se comuniquen en el transcurso de esta semana porque el curso ya inicia sábado y domingo por la mañana y que se comuniquen para apartar su lugar, claro, con su respectivo descuento. Muchísimas gracias, Aiko, un abrazote para todos en casita. Igualmente, y mucha suerte. Gracias. Gracias, igual.